Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 28 de abril del 2020 y esta es la transmisión número 81 ya del contenido Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, en este caso contenido de carácter informativo puesto a su disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional. Buenas noches, Ángeles Dávalos, Esme Bellatrix, que se incorporan a la transmisión desde el inicio. Gracias por acompañarnos, bienvenidas. Como siempre, gracias a todas y todos por el amable favor de su presencia. El día de hoy tenemos desde luego información importante, relevante para comentar con ustedes sobre los aspectos del acontecer nacional visto desde adentro de nuestro país, pero también desde el exterior. El primer contenido que tenemos etiquetado para ustedes es el hashtag pandemia liquida al neoliberalismo, y es que justo uno de los elementos más relevantes que nos trae a la palestra la situación de la pandemia por el coronavirus a nivel mundial es el fracaso absoluto, el fracaso indiscutible del modelo político económico llamado neoliberalismo. Buenas noches, nos saluda Esme Bellatrix, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y decíamos, es que justo la insuficiencia de las instituciones de seguridad social, de las instituciones de salud en México y en el mundo, hoy frente a la pandemia, son claramente el resultado de los designios, de los lineamientos, de las recetas seguidas por los gobiernos a nivel mundial durante los últimos 40 años relacionadas con el recorte a las instituciones de seguridad social, a la salud, a la educación, a los servicios para los sectores más vulnerables de la población. Y hoy estamos dando cuenta de esto. Finalmente, las instituciones de salud, la infraestructura, los insumos, los profesionales de la salud a nivel mundial son insuficientes para atender una pandemia que, hay que decirlo, no es la más catastrófica en términos de cifras, no es la más catastrófica en términos de tasa de mortalidad, sí la más catastrófica en términos de contagios, y a la postre esto lo que está generando es la saturación de los sistemas de salud, que son insuficientes precisamente como resultado de estas terribles, de estas erróneas, absolutamente fracasadas políticas económicas neoliberales. Y vamos a comentar al respecto de la mano de un especialista en la materia, que es por supuesto el doctor Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, quien actualmente va señalando justo estos fracasos de las políticas económicas neoliberales. Vamos a comentar al respecto, amigas y amigos. Nos saluda Yasmín Flores, que se incorpora a la transmisión. Bienvenida, buenas noches también. Gracias por acompañarnos. El siguiente contenido que tenemos etiquetado para ustedes es el hashtag delincuentes fiscales. Y es que en el marco precisamente de la pandemia y de las circunstancias que hoy día estamos viviendo a nivel mundial y como país, verdaderamente catastróficas en términos económicos, el colapso financiero a nivel mundial es evidente, pues resulta ser que la clase económica, la clase empresarial históricamente privilegiada por el neoliberalismo, por los gobiernos neoliberales en nuestro país, estos hijos del neoliberalismo, estos parásitos empresariales, esta clase de rapiña que se dedicó a hacer negocios al amparo de privilegios, al amparo de compadrazgos, de amiguismos, de privilegios para la obtención de información de primera mano a efecto de hacer negocios de manera ventajosa. Estos empresarios neoliberales se niegan a pagar impuestos, se niegan a cumplir con sus obligaciones, las cuales tú, yo y todos los ciudadanos cumplimos sin chistar, cumplimos sin ningún regateo. Pues estos delincuentes fiscales se niegan a pagar sus contribuciones y con ello afectan las finanzas públicas
afectan los servicios, afectan las necesidades y los derechos que el Estado mexicano tiene que garantizar a la mayoría de la población precisamente a través de la recaudación fiscal, la cual se traduce en servicios, en insumos, en programas sociales, en infraestructura para toda la población. Vamos a comentar al respecto porque es verdaderamente escandalosa la postura de unos cuantos, hay que decirlo, millonarios, de unos cuantos empresarios privilegiados históricamente que se niegan a cumplir con estas responsabilidades, en contraste con lo que hacemos la mayoría de los ciudadanos, los trabajadores, los pequeños empresarios, los microempresarios, los pequeños negociantes, la ciudadanía de a pie en México y en el mundo, que cumplen con sus responsabilidades, pues estos delincuentes fiscales se niegan a hacerlo. Vamos a comentar al respecto quiénes son, de quiénes se tratan y por qué están actuando de esta deleznable manera. El tercer contenido que tenemos etiquetado para ustedes, amigas y amigos, es el hashtag subastas para devolver al pueblo lo robado, y es que desde hace algunas semanas se anunció que se retoman las subastas de bienes derivados de la confiscación a la delincuencia organizada, a los delincuentes de cuello blanco, la recuperación de insumos, de inmuebles que estaban resguardados por el gobierno y que se han puesto precisamente a disposición de estas subastas para generar más recursos y destinarlos con ello a los sectores más vulnerables de nuestra población. Hashtag subastas para devolver al pueblo lo robado. Nuevamente se inician estos programas extraordinarios y vamos a dar cuenta de ello. Qué inmuebles, qué insumos, a quiénes se le confiscaron y a dónde se van a destinar. Así que hashtag subastas para devolver al pueblo lo robado. Y finalmente el contenido etiquetado, el cuarto contenido etiquetado con el hashtag adiós a las cajas chicas del PRIAN, y es que por decreto presidencial se han inhabilitado los llamados fideicomisos, que eran las cajas chicas de los funcionarios de mediano y alto nivel en todo el país, que utilizaban de manera discrecional, que utilizaban sin mayor recato y sobre todo sin ninguna regulación por parte de el sistema fiscal, por parte de la Secretaría de Hacienda. Se acabaron las cajas chicas del PRIAN, con las cuales robaron a manos llenas, con las cuales desviaron recursos, utilizaron recursos de manera inadecuada para las campañas electorales. Se acabaron estas cajas chicas, se acabó este robo al erario y a la población de nuestro país, así que ahora estos recursos se van a utilizar en buena medida para atender la emergencia de la pandemia y también para redistribuir estos recursos, que no son poca cosa, a los programas sociales del actual gobierno federal. También vamos a comentar al respecto y por supuesto la acostumbrada agenda Me Canso Ganso, la agenda presidencial, donde recorremos las actividades del presidente de la República durante la última semana. Vamos a enviar saludos a quienes se están incorporando. Buenas noches, decíamos. Ángeles Dávalos, Yasmín Flores, Yasmín Igurashi, Itzel Santos, Rulo Cerati, Vianey Vázquez, Cecilia Caballero, Jimena González, Mayra Enríquez Martínez, que nos dice buenas noches, profesor, un gusto escucharle, gracias, bienvenida a la transmisión, bienvenidas, bienvenidos todos, y bueno, pues vamos a comenzar con los contenidos preparados, amigas y amigos, para el día de hoy. El primer contenido etiquetado con el hashtag neoliberalismo condenado a la desaparición. Vamos a recuperar aquí el hashtag pandemia liquida el neoliberalismo, perdón, amigas y amigos. Y esta nota la recuperamos del portal de noticias españolpublico.es. Esta nota estuvo publicada a finales de marzo, pero vale la pena recuperarla y comentarla con ustedes. La nota se titula La pandemia acelera el cambio de época y el fin de la era de globalización neoliberal. Esta nota está firmada por el periodista Carlos Enrique Bayo del Medio y está publicada en la ciudad de Barcelona, España, el día 26 de marzo del presente año. Dice así: el rescate masivo de empresas, la estatalización de la economía para hacer frente a los gastos y pérdidas causados por el coronavirus y el cierre de mercados y de fronteras en la mayor parte de países anticipan el fin
de la forma de globalización recetada por el dogma neoliberal que dejó a los individuos y a sociedades enteras incapaces de controlar gran parte de su propio destino, según lo describe Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía en 2001. La nota dice así: durante los últimos 40 años, las élites de países ricos y pobres prometieron que las políticas neoliberales conducirían a un crecimiento acelerado y que los beneficios se filtrarían hacia abajo, de arriba para abajo, para que todos pudieran prosperar. Así empieza el esclarecedor artículo de Joseph Stiglitz, publicado el pasado 26 de noviembre en Social Europe, titulado El fin del neoliberalismo y el renacimiento de la historia. Al final de la Guerra Fría, el politólogo Francis Fukuyama escribió el celebrado ensayo El fin de la historia. El colapso del comunismo, aducía, levantaría el último obstáculo que separaba al mundo entero de su destino de democracia liberal y de economías de mercados. Muchos estuvieron de acuerdo. Hoy, cuando afrontamos la retirada del orden global liberal, basado en normas como gobernantes autocráticos y demagogos dirigiendo países que contienen a bastante más de la mitad de la población mundial, la idea de Fukuyama parece pintoresca e ingenua, pero reforzó la doctrina económica neoliberal que ha prevalecido durante los últimos 40 años a nivel mundial. Joseph Stiglitz señala: el neoliberalismo ha estado socavando la democracia del mundo durante los últimos 40 años. La credibilidad de la fe del neoliberalismo en los mercados sin restricciones como vía segura hacia la prosperidad común está actualmente en cuidados intensivos, y así debe de ser. El declive simultáneo de confianza en esta doctrina y en la democracia no es una coincidencia ni una mera correlación. El neoliberalismo ha estado socavando la democracia del mundo en los últimos 40 años, continúa la nota. Todo indica que con el coronavirus se está precipitando el principio del fin de esta larga era en la que la forma de globalización recetada por el dogma neoliberal dejó a los individuos y a sociedades enteras incapaces de controlar gran parte de su propio destino. El augurio de Stiglitz estaba ya entonces más que fundamentado, sobre todo ante el proteccionismo a ultranza que imprime el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la gran potencia económica mundial. Pero tras el estallido de la pandemia del COVID-19 se refuerzan las señales de que esa globalización neoliberal toca su fin en un nuevo mundo de ciudadanos confinados, fronteras cerradas e insolidaridad comercial. La ausencia de virtudes solidarias de esa doctrina neoliberal quedó evidenciada hace solo unos días, cuando los gobiernos de Alemania y de Francia prohibieron la exportación de mascarillas y de otros elementos básicos de protección sanitaria a Italia, en el momento en que ese país estaba desbordado por cientos de muertes y miles de contagiados diarios por el coronavirus. La respuesta inicial de la Unión Europea fue a todas luces tardía e insuficiente, pero incluso ahora, cuando la mortífera amenaza se ha extendido sin remedio a todos los países miembros, se ve constreñida y entorpecida por el corsé de esa doctrina neoliberal que impuso a todos los gobiernos para cumplir el dogma del déficit mínimo. Y es que, amigas y amigos, justo esto es lo que comentábamos al inicio de la emisión. La restricción en materia de salud, los recortes en materia de educación, de gasto social, de infraestructura, en suma de servicios públicos para la población de los países a nivel mundial, como una de las características principales de esta doctrina político-económica, hoy está dando cuenta. No solo ha dejado la mayor cantidad de pobres, millones de pobres a nivel mundial, y el reparto de la riqueza en unas cuantas manos, sino que frente a la pandemia está dando cuenta de que no hay suficiente infraestructura hospitalaria, no hay suficientes
profesionales de la salud ni insumos. El gasto de los países a nivel mundial no es el necesario considerando la proporción del crecimiento poblacional, y por eso un virus como el coronavirus, valga la redundancia, una enfermedad cuya tasa de mortalidad no es superior a la de otras enfermedades, por ejemplo, como del VIH-Sida, como el cólera, entre otras enfermedades que han aquejado la salud de la población a nivel mundial, no es tan poderosa en términos de esa tasa de mortalidad, sí en esa tasa de contagio, lo que a la postre genera un alto flujo de pacientes a las instituciones públicas y prioridades de salud, y esto se hace evidente. El sistema de salud a nivel mundial es insuficiente dadas las condiciones del crecimiento poblacional, y ahora nos lo está escupiendo en la cara una enfermedad como el coronavirus, pero además esta enfermedad está llevando a terapia intensiva a sus últimas momentos de existencia a la doctrina política económica llamada neoliberalismo, y así lo han anunciado propios extraños sujetos de la academia, de la ciencia política, de la ciencia económica, por supuesto, del quehacer político a nivel mundial. En nuestro país esto se ha denunciado constantemente, y hay sectores que se resisten de manera virulenta a asumir esta situación, a reconocer su responsabilidad, a reconocer su fracaso, y en cambio un día sí y otro también están golpeando mediática y políticamente al gobierno en turno para tratar de hacer ver que lo que en realidad está ocurriendo en el país no es consecuencia de esa política errónea en México y a nivel mundial, sino de supuestas malas decisiones del actual gobierno, el cual ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud, ha sido reconocido por la ONU, ha sido reconocido por la CEPAL, por las medidas atinadas, oportunas y de carácter humanitario dictadas con reloj en mano para atender precisamente esta pandemia, que no se generó aquí, que se detonó en otro contexto del planeta, y que hoy estamos viviendo una de las fases más críticas. Pero lo dicho, amigas y amigos, el neoliberalismo está en terapia intensiva, está viviendo sus últimos días, y la crisis que estamos viviendo social, política, económica, sanitaria, humanitaria por esta pandemia así lo ilustra y así lo deja ver. Y remata la nota muy interesante que estamos comentando aquí con ustedes. La pandemia acelera el cambio hacia un nuevo orden global. Estamos frente a la posibilidad de un nuevo orden global, amigas y amigos. Sí, creo que la pandemia está acelerando de una forma tremenda el cambio de época, responde Urtasun, uno de los eurolegisladores y economista de precisamente aquella región del mundo, de aquella Unión Europea. Solo hay que ver a los chinos llevando la voz cantante a nivel mundial, a los estadounidenses totalmente fuera de combate y en retirada, a los europeos prácticamente incapaces de dar una respuesta. Sin duda, los cambios que veíamos venir se han acelerado muchísimo, y entramos en un orden global completamente nuevo que ya estaba en construcción con el auge de China, la elección de Trump, que creo que va a salir lamentablemente reelegido, y con el coronavirus esos cambios han tomado una aceleración brutal. Vamos a salir de esta pandemia con una economía superestatalizada, porque el Banco Central Europeo va a terminar comprando aún más bonos públicos y privados de los que ya tenía, y además vamos hacia un rescate masivo de empresas. Muchas terminarán en manos del Estado, porque una cosa es dar cobertura a los créditos que dé la banca para que no quiebren, y otra es que ya se está hablando de que, pero por ejemplo, empresas como Alitalia y Air France pueden terminar nacionalizadas, porque será la única manera de mantenerlas a flote. Y aquí también otro elemento muy interesante, amigas y amigos: mientras en la Unión Europea, en los países europeos, se está hablando sí de un rescate, de adquisición de deuda para rescatar a las grandes empresas,
pero de un proceso de nacionalización de estas empresas. Los parásitos privilegiados históricamente por el neoliberalismo, esa clase empresarial rapaz, aquí quieren que se les rescate, que se les paguen sus deudas, que se paguen sus obligaciones con respecto a sus empleados, que se les exente de pagar impuestos, pero por supuesto que en ningún momento hablan de la nacionalización de esas empresas, de esos bienes, a favor de un Estado mexicano al que se le está exigiendo que contrate deuda y que lo rescate. Fíjense qué interesante. Alemania, Francia, Italia están hablando de nacionalizar las grandes empresas de aquellos países. Sí se les va a rescatar, pero en favor del bien colectivo, del interés colectivo, del Estado. El Estado recupera el control de esas empresas. Pues acá sería interesante traer al escenario público este debate. ¿Quieren que se les rescate con dinero público o quieren que se les rescate adquiriendo deuda para que la paguemos tú y yo, todos los ciudadanos de este país? Ah, bueno, pues entonces esas empresas tienen que nacionalizarse. Tienen que pasar a manos del Estado mexicano para beneficio de toda la población, no solo de unos cuantos. Si las vamos a pagar, pues que se vuelvan empresas del Estado mexicano, como lo están haciendo los europeos. No invocan a los europeos cuando hablan de políticas y estrategias de rescate de avanzada. Bueno, pues ahí está la nacionalización de las grandes empresas. Pues continuamos y cerramos con esta interesante nota, amigas y amigos. Y esto es así porque, como constata el Premio Nobel de Economía Stiglitz, con la globalización neoliberal, los efectos de la liberalización de los mercados de capitales fueron especialmente odiosos. Si un candidato presidencial iba en cabeza en una nación emergente y perdía el favor o el palomeo de Wall Street, los bancos retiraban el dinero de ese país. ¿Les suena, amigas y amigos? Los votantes tenían entonces una elección difícil: rendirse a Wall Street o hacer frente a una grave crisis financiera. Era como si Wall Street tuviera más poder político que los ciudadanos de cualquier país. Incluso en los países ricos, a los ciudadanos corrientes se les decía: no puedes poner en práctica la política que quieras, sea una protección social adecuada, salarios dignos, fiscalidad equitativa, un sistema financiero bien regulado, porque el país perderá competitividad, el empleo desaparecerá y sufrirás. Prosigue Stiglitz en su síntesis del fracaso neoliberal. Las élites prometían que los bajos salarios y los recortes darían prosperidad a todos. 40 años después del neoliberalismo en el mundo, los números prueban que solo han sido enriquecidos algunos cuantos, los mismos privilegiados de siempre. Las élites proclamaban que sus empresas estaban basadas en modelos económicos, científicos y en investigación empírica. Pues bien, después de 40 años ya tenemos los números, el crecimiento se ha frenado y los frutos del crecimiento cayeron abrumadoramente en unas cuantas bolsas. Los ciudadanos tienen razón de sentirse enfadados, asevera el Premio Nobel de Economía y director del Instituto Brooks para la Pobreza Mundial de la Universidad de Manchester. Y frente a esta terrible pandemia, las consecuencias de estos 40 años de estafa económica mundial llamada neoliberalismo son devastadoras. Hace solo una semana, el exministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, actualmente profesor de teoría económica de la Universidad de Texas en Austin, avisaba: Europa no está preparada para la recesión por el COVID-19. Y dice el remate de la nota: cualquier ministro de finanzas que se oponga a la línea de Berlín para beneficiar a los europeos se las verá muy negras. Esto en franca alusión al liderazgo de Alemania en el contexto de la Unión Europea, que está pugnando por nacionalizar las grandes empresas,
que está pugnando por no emitir bonos de deuda. Se resiste. Alemania, una de las economías más poderosas a nivel mundial, se resiste a adquirir deuda, como claman aquí los irresponsables periodistas, chayoteros, analistas, politólogos y desde luego el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo de Hombres Mexicanos de Negocios, claman por deudas, pues en otras latitudes les dicen no. Es insostenible la posibilidad de pagar deudas, es insostenible seguir pagando intereses, y si adquirimos deuda será para rescatar a las empresas, pero para después, a las grandes empresas, pero para después nacionalizarlas en beneficio de la mayoría de la población. Basta ya de la rapiña, basta ya de la delincuencia de cuello blanco y basta ya de vivir al amparo del sufrimiento de la mayoría, de la riqueza que produce la mayoría, y cuando se ven en la necesidad de despedir gente no se tocan el corazón, y por el contrario, cuando se ven en la situación de crisis, de quiebra, entonces sí quieren que los rescate el Estado y que la deuda la paguemos la mayoría, mientras las ganancias las disfrutan unos cuantos. Así, amigas y amigos, el análisis de la nota, el análisis citando a Joseph Stiglitz por parte del periodista del medio público.es, Carlos Enrique Bayo. El asunto es que el neoliberalismo desnuda la insuficiencia en materia de instituciones de bienestar social, de gasto público para el bienestar social, porque esa fue la política neoliberal, los recortes en gasto social, y por otro lado desnuda también que el modelo fracasó porque solo generó una clase privilegiada a nivel mundial y una gran cantidad de pobres, millones de seres humanos en la pobreza como resultado de esa política absolutamente fracasada llamada neoliberalismo, y que hoy, frente a la pandemia, hashtag está en terapia intensiva. Pues así la nota, amigas y amigos. La nota publicada en este medio español público.es. Como ya es costumbre, vamos a dejar todas las notas que comentamos aquí en el post del video, en los comentarios, para que ustedes las puedan consultar por propia mano. Cerramos esta primera nota del día de hoy, un poquito larga, pero valía la pena comentarla con ustedes, y continuamos ahora con la nota hashtag delincuentes fiscales. Esta nota la recuperamos precisamente del portal de noticias SDP, publicada el día de hoy y firmada por el periodista, el periodista se nos pierde aquí, Federico Arreola. Esta nota publicada en SDP Noticias, titulada AMLO denuncia empresas que no pagan impuestos, Coparmex responde con golpista de ultraderecha. Dice así la nota: por el bien de la economía, AMLO debe ganar esta batalla. Los ricos no son como nosotros, pagan menos impuestos. Esta frase de Peter de Bryce. Enrique Danz, profesor del muy neoliberal Instituto de Empresa de Madrid, España, dijo en un artículo de 2016 lo siguiente acerca de los impuestos. Según la frase habitualmente atribuida a Benjamin Franklin, pero utilizada anteriormente por Daniel Defoe, la muerte y los impuestos son las dos únicas cosas completamente ciertas en la vida. Pero la gran realidad es que el mundo actual ya no es como cuando Daniel Defoe en 1726 o Benjamin Franklin en 1789 acuñaron la famosa frase. Hoy eso de los impuestos puede ser una certeza absoluta para muchos, pero decididamente no para todos. En esto de los impuestos es cada vez más claro que no todos somos iguales, sino que unos son más iguales que otros. Enrique Danz. Pues vamos a saludar a quienes se incorporan a la transmisión, amigas y amigos. Por aquí vemos a Nec López, Patricia Sáenz, Monse Díaz, Andrea Salco, Pati Flaquita. Muy buenas noches a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Continúa la nota. En México, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, con otras palabras, casi a diario expresa lo mismo que el señor Danz. La mayoría de las empresas pagan impuestos, pero unas cuantas, algunas muy grandes, nacionales y extranjeras, no lo hacen.
De las personas físicas no hablaré aquí, aunque en tal caso en nuestro país ciertamente la mayoría de la gente que debiera pagar impuestos se abstiene, el 60% aproximadamente. Estas empresas recurren a complicados esquemas de ingeniería fiscal para que sin violar la ley puedan salirse con la suya. Esto podrá no ser ilegal, pero es inmoral. El colmo se presenta cuando algunos contribuyentes grandes, convencidos de que México es el reino de la impunidad, simple y sencillamente cometen el delito de defraudación para no entregar al Estado los recursos que son de todos. Los números del miedo. AMLO ha dado a conocer cifras que espantan. 15 grandes compañías no han querido pagar 50,000 millones de pesos, alrededor de 2,000 millones de dólares. Buenas noches, Narubi Palavios, que se incorpora a la transmisión. Bienvenida, gracias por acompañarnos. El Servicio de Administración Tributaria, buscando eludir conflictos innecesarios, ha llamado a los directivos de tales corporaciones para pedirles llegar a arreglos convenientes para todos. Hasta donde he entendido, al presidente de México, varios de los empresarios señalados han aceptado la negociación y ofrecido pagar cantidades razonables de dinero. En tales casos los expedientes se han cerrado, la civilidad se ha impuesto y qué bueno. Pero tristemente otros hombres de negocios no han aceptado ponerse voluntariamente en orden y bravucones han retado al gobierno. Nos vamos a los tribunales donde litigaremos tantos años que terminaremos ganando los juicios cuando la 4T haya dejado el poder. ¿En serio no puede Arturo Saldívar, se pregunta el columnista, reformar los procedimientos judiciales para cortar los tiempos de los litigios? Está bien, no debe haber una reforma fiscal que aumente los impuestos y tal vez no sea posible simplificar tanto las leyes por la necesidad de estar más o menos en la lógica del resto de los países de la OCDE, pero a nivel de la operatividad del Poder Judicial algo se puede y se debiera hacer. Tendrá Andrés Manuel que convencer al presidente del Poder Judicial, Arturo Fernando Saldívar Lelo de la Rea, de instrumentar alguna reforma organizacional que, sin violentar el debido proceso, acorte los tiempos de los litigios. Las cosas no tienen por qué ser a fuerza tan complicadas. Christine Lagarde, exdirectora del Fondo Monetario Internacional y actual presidenta del Banco Central Europeo, en una conferencia en 2019 sobre la tributación internacional de las empresas, citó a un destacado científico que dominaba la física y las matemáticas avanzadas. Lo más difícil de entender en el mundo es el impuesto sobre la renta, en franca alusión a el conocido físico matemático Albert Einstein. Vale la pena leer con cierto detalle lo que Lagarde expresó al respecto. Quizá, como dijo Einstein, sea difícil pagar impuestos, pero es posible crear un sistema de tributación empresarial que refleje mejor los cambios en la economía mundial. Necesitamos reglas nuevas, por supuesto. La percepción del público de que las grandes empresas multinacionales pagan pocos impuestos ha dado lugar a exhortaciones políticas para que se tomen medidas urgentes y que esto no resulta difícil entender por qué. Un nuevo enfoque es urgente. La facilidad con la que las multinacionales parecen evitar pagar impuestos, junto con la disminución observada en los últimos 30 años de las tasas de impuesto que pagan las empresas, socavan la fe en la equidad del sistema tributario en general. Las economías avanzadas han sido las que han definido las reglas de tributación internacional de las empresas sin considerar cómo afectarían a los países de bajo ingreso. Si Einstein hubiera tratado de entender la complejidad de los litigios fiscales en México, para más o menos analizarlos, habría necesitado realizar un esfuerzo intelectual muy superior al que debió recurrir para desarrollar la teoría de la relatividad, apunta Federico Arreola. No veo ninguna razón para que el ministro Saldívar no pueda crear tribunales especiales capaces de resolver rápidamente los juicios fiscales
y en los que además los jueces o magistrados no se escuden en exceso de trabajo para alargar eternamente los procesos. ¿Cuál es entonces el miedo empresarial?, se pregunta el columnista. Al margen de si se simplifican o no los juicios relacionados con los impuestos, que al eternizarse suelen perjudicar a la tesorería del Estado mexicano, Andrés Manuel ha dicho que un equipo de abogados que dependen de él coadyuvará con el SAT o la Procuraduría Fiscal cuando se enfrenten a los grandes despachos jurídicos de las empresas que las empresas contratan. Ello emparejará los pleitos y quizá mejorará el récord de victorias del gobierno en los litigios fiscales. Finalmente, mientras que el presidente AMLO cuestionaba a los potentados solo con argumentos ideológicos, las organizaciones empresariales respondían con ideología y también algo de grilla. Después del anuncio de la mañanera de este martes, que se ha denunciado inclusive por la vía penal a una de las mayores empresas de México por no pagar impuestos, la Coparmex se quitó la capucha y respondió reclutando a uno de los activistas de ultraderecha más radicales y sinvergüenzas, como es Javier Lozano, quien trabajó con Felipe Calderón, fue vocero en la pasada campaña presidencial del PRI y desde el arranque del sexenio de López Obrador se ha dedicado no solo a cuestionar, sino a insultar al presidente mexicano en redes sociales y en los medios de comunicación que le abren las puertas. La derecha es previsora. Si Gustavo de Hoyos no crece como potencial candidato presidencial y no ha crecido, ahí estará Lozano. Seguirán los radicales del conservadurismo ocupando posiciones en el sector empresarial. El Consejo Coordinador Empresarial de Carlos Salazar y el Consejo Mexicano de Negocios de Antonio del Valle deberán de llamar a la prudencia antes de que todo se complique. Por el bien de la economía y la competencia sana, AMLO debe de ganar la batalla, no tengo la menor duda. En la primera batalla ya abierta que los duros del sector empresarial le han declarado al presidente de nuestro país, por el bien de todos, en este caso especialmente por el bien de la economía, mi apoyo, dice el columnista, es para Andrés Manuel. Aquí no hay nada personal, por supuesto. Por el bien de la economía más eficiente, la que se basa en la competencia sana y sin mezquindades, que no maximiza utilidades cometiendo delitos y pactando con el poder, no podemos permitir, remata Arreola, que ellos ganen. Sería terrible para México. Y es que, amigas y amigos, no solo se trata, que de por sí ya es importante, del pago de impuestos, de la regularización de pago de impuestos, sino se trata de combatir la impunidad, de combatir la corrupción que históricamente ha sangrado las finanzas públicas, que históricamente ha generado deuda para que la paguemos tú y yo y todos los ciudadanos de este país, y que históricamente ha generado que la mayoría de los trabajadores de este país trabajen en condiciones insalubres, con salarios de hambre y en condiciones laborales totalmente vulnerables, que sean despedidos con la mano en la cintura por parte de los empresarios, que los empresarios apuesten a que el trabajador se canse, a que el trabajador se desespere, que busque otro trabajo mientras resuelve esa condición de litigio legal que muchas veces va empantanándose y que va terminando en favor de los grandes potentados. Eso es lo que está en juego cuando el gobierno federal actual emprende esta lucha para regularizar el pago de impuestos. No a la impunidad, no a la corrupción, no a los privilegios, no al clientelismo, no al delincuente de cuello blanco que fue fiel seguidor de las políticas neoliberales, que fue un fiel benefactor de estas y que hoy se llaman al enojo, se llaman al golpeteo político, incluso al golpismo, porque se les han arrebatado esos privilegios. Basta ya de este golpeteo mediático, político, económico, basta ya de mezquindades. Es momento de poner por delante el interés nacional y eso, amigas y amigos, les guste o no a propios y extraños, es lo que el actual gobierno está poniendo en el debate, en la mesa del debate, y por eso propios y extraños también se llaman a la sorpresa, al enojo, a la indignación o a la exclamación de que se está atacando al empresariado cuando se debería apoyar. No, señores, se está combatiendo el influyentismo y a la delincuencia de cuello blanco. Al negocio local, al microempresario, al pequeño, al mediano empresario, se le está apoyando.
pero basta ya de estos farsantes que son todo menos que emprendedores, que son más bien traficantes de influencias. Así las cosas, amigas y amigos, y por eso decimos hashtag delincuentes electorales, contra estos delincuentes electorales, porque estos delincuentes electorales atentan contra el interés de todas y todos los mexicanos. Cerramos esta segunda nota, vamos a la tercera nota, amigas y amigos del día de hoy, y también ya nos estamos acercando al cierre de la transmisión. Vamos a saludar Jess Osornio, Yad Santos, Itzel CG, que se incorporan a la transmisión. Bienvenidas, gracias por acompañarnos. El siguiente contenido que tenemos etiquetado para ustedes es el contenido con el hashtag subastas para devolver al pueblo lo robado. Y es que ya en semanas anteriores se habían llevado a cabo estos ejercicios quincena tras quincena. Sin embargo, en el marco de la pandemia, pues se tuvieron que suspender. Ahora se van a retomar con las restricciones y las medidas sanitarias correspondientes para permitir que este ejercicio siga recuperando recursos económicos que le fueron confiscados a la delincuencia organizada, a los traficantes de influencia como estos que no pagan impuestos y que se traducen en dinero que va a las comunidades a atender las necesidades más apremiantes de la población y por supuesto a el tema de la pandemia. Nos dice Patricia Sáenz, los empresarios que se han enriquecido con jugosos negocios en los gobiernos neoliberales ahora amenazan con entrar en litigios para alargar el pago de lo que deben. Ya basta de que el pueblo pague cuando explotan a los trabajadores con salarios de hambre. Son unos sátrapas. Pues sí, efectivamente, y eso es por lo cual retomamos esta nota que nos pareció de la mayor relevancia. Pues bueno, vamos a continuar, amigas y amigos. Muchas gracias por sus comentarios. Y bueno, la nota dice así, esta nota la recuperamos precisamente del portal de noticias. Y vamos a ver, aquí se nos está extraviando la nota. Ajá. No, es la nota. ¿Dónde está? Ya se nos escondió. Es que está a doble espacio. Sí, aquí está. Esta nota la recuperamos, perdón, disculpen ustedes. La recuperamos del portal de noticias de la revista Expansión Política, esta revista especializada en análisis político-económico. Y este artículo fue publicado el día de ayer, 27 de abril. Está firmado por la redacción del medio Expansión Política, precisamente. La nota se titula: en medio de la pandemia, el gobierno federal organiza una subasta. Esta se llevará a cabo el próximo 3 de mayo en el Complejo Cultural Los Pinos y solo se permitirá el ingreso a la Junta de Postores sin acompañantes. Esto precisamente por el tema de la pandemia. En medio de la emergencia sanitaria que vive el país, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el INDEP, anunció que llevará a cabo la segunda subasta con sentido social de este 2020, en la que se ofertarán 201 lotes con un precio total de salida de 130.1 millones de pesos. Se trata de una venta de bienes inmuebles, joyas y vehículos cuya convocatoria fue publicada este domingo. Se llevará a cabo el próximo 3 de mayo en el complejo cultural ya citado y en la que se restringirá el acceso solo a los participantes sin acompañantes y también se restringirá a los medios de comunicación. En esta subasta se ofertará al mejor postor 107 lotes de joyería diversa, 71 lotes de automóviles aptos para circular, 6 lotes de vehículos no aptos para circular, es decir, de colección, 7 lotes de mercancía diversa, 5 aeronaves y 5 inmuebles. El lote de mayor monto inicial es de 53.7 millones de pesos y le corresponde el número 235, que consta de una residencia ubicada en la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía de Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Esta residencia le fue confiscada a un narcotraficante, al llamado Señor de los Cielos, Amado Carrillo, y desde hace tiempo estaba en poder del Estado mexicano. Pues hoy se pone a la venta y se traducirá esto en recursos para devolverle a la gente. Mientras que el lote de menor precio es el número 9 y es un dije
en oro blanco de 14 quilates con 25 diamantes con un valor de salida de 5,300 pesos. El organismo aclaró que en este proceso comercial el monto a recaudar en la subasta esperado es de 130.1 millones de pesos, pero la cifra final dependerá del número de lotes vendidos y del precio final con el que los concursantes compren un bien para hacer el bien. Y bueno, pues este tipo de ejercicios, amigas y amigos, es muy importante porque por un lado se devela que el Estado mexicano tiene en su poder o ha tenido históricamente en su poder bienes inmuebles, joyas, insumos, aviones, vehículos, propiedades que le fueron confiscadas a los delincuentes pero que están congeladas, que no están funcionando para un bien social, no tienen un sentido social. También hay insumos que se compraron en exceso de administraciones anteriores, como las aeronaves que se van a subastar y que no tienen razón de ser en un gobierno que tiene la responsabilidad de atender a una población en su mayoría en situación de pobreza, que así la dejaron los gobiernos llamados neoliberales, y que en ese sentido la opulencia, el lujo es insustancial, es ofensivo, y por lo tanto todos estos bienes, tanto de la delincuencia organizada como de la delincuencia de cuello blanco o de las compras excesivas de los gobiernos anteriores, pues se tienen que poner al servicio o se ponen a través de estos ejercicios al servicio de la población, se venden, la gente que puede pagar, que compra estos insumos, pues se hace de una propiedad, pero al mismo tiempo sirve o apoya una causa social, y ya hemos dado cuenta de cómo los recursos obtenidos de subastas anteriores se han ido a orquestas musicales, se han ido a municipios en la montaña de Guerrero, para la construcción de escuelas, para la construcción de un centro de salud, para la construcción de un camino rural, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la intención y por eso la importancia de recuperar estos ejercicios. Además, el nombre del instituto es verdaderamente extraordinario. El instituto para devolverle al pueblo lo robado. Y eso es lo que les enoja a la clase político-económica encumbrada en los sexenios anteriores. Les enoja porque se les echa en la cara el dispendio, el saqueo, el robo, la corrupción de la que se beneficiaron a manos llenas ellos y sus familiares, ellos y sus amigotes, y eso es lo que no soportan y por eso mandan un día sí y otro también a ladrar a sus personeros de los medios de comunicación, a ladrar diatribas, descalificaciones, sinsentidos, a enviar pseudoespecialistas que un día sí y otro también critican sin ton ni son y sin propuesta alguna, sin sentido alguno, las medidas, las políticas públicas, las medidas económicas, las medidas en materia educativa y salud del actual gobierno federal, que como cualquier otro es perfectible, que como cualquier otro tiene errores, que como cualquier otro tiene áreas de mejora, pero lo cierto es que estas descalificaciones orquestadas en los medios y en los sectores político, económico desplazados, pues tienen más esta vena de venganza, de resentimiento, porque se les ha desplazado y porque se les ha desnudado como auténticos parásitos y como auténticos corruptos traficantes de influencias. Esa es la situación, amigas y amigos. Y bueno, con esto estamos llegando ya a la última de las notas preparada para el día de hoy para comentar con ustedes, y es precisamente la nota etiquetada con el hashtag "se acabaron las cajas chicas del PRIAN". Esta nota la recuperamos del portal de noticias Polemón, publicada el día de hoy, hace algunas horas apenas, titulada "Con AMLO se acabaron los fideicomisos, las cajas chicas del PRIAN para robar". Esta nota está firmada por el portal del medio, que es la revista Polemón, esta revista especializada de análisis político del medio digital.
Y la nota dice así: durante años los gobiernos del PRI y el PAN hicieron uso de fideicomisos para poder acceder a miles de millones de pesos en cajas chicas de uso discrecional, es decir, de dinero que no se reportaba, que no se tenía que declarar, que no se tenía que explicar para qué se utilizaba. El uso de estos contratos radica en los secretos fiduciarios y bancarios que vuelven difícil, si no imposible, los procesos de transparencia y rendición de cuentas. Y aquí, una vez más, la importancia de un gobierno que tiene como premisa fundamental la transparencia y la rendición de cuentas. Entonces, no caben estas figuras de opacidad relacionadas con el uso discrecional del recurso público, del dinero de todas y todos los mexicanos. Durante años los gobiernos del PRI y el PAN hicieron uso de estos fideicomisos y es por ello que desde hace varios años la Auditoría Superior de la Federación recomendaban su extinción, hasta que finalmente el pasado 2 de abril el gobierno federal lo decretó en el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué son estos recursos? Podría entenderse que los fideicomisos son una gran caja multimillonaria heredada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de los gobiernos pasados. Según el último informe trimestral de la Secretaría de Hacienda al Congreso, al cierre de 2019, el total de las disponibilidades reportadas en los fideicomisos sin estructura superaba los 740,572 millones de pesos. Según el reporte, esta cifra mostraba una disminución de 22.5% real respecto a las disponibilidades registradas en el mismo periodo de 2018. Además del total de las disponibilidades al cuarto trimestre de 2019, 652.627.7 millones de pesos, 88.1%, se concentró en 25 actos jurídicos. De esos 25 fideicomisos más onerosos, 52% corresponden a los grupos temáticos de apoyos financieros y de estabilización presupuestaria. 16.4% están registrados en infraestructura pública, mientras que 13.5% se agrupa en personales y prestaciones laborales. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha declarado que ahora parte de estos recursos serán destinados a la atención de la contingencia sanitaria por el COVID-19 y al fortalecimiento de las becas, de los programas de apoyo social a los jóvenes estudiantes, a los jóvenes aprendices, a los programas de Sembrando Vida, a los apoyos a los pescadores, a los negocios locales, a las micro, pequeñas y medianas empresas, en los préstamos, a las pensiones a los adultos mayores, a las madres solteras, a las personas con discapacidad, y que a la postre, amigas y amigos, este recurso, aun cuando los detractores de estas políticas digan que es regalarle dinero a la gente, este recurso se va al gasto en consumo. Este recurso lo que hace es movilizar la economía, porque la gente no va a guardar ese dinero en sus colchones, no lo va a guardar en el banco, lo va a gastar en comida, lo va a gastar en transporte, lo va a gastar en pago de servicios, y eso a la postre es la inyección de recurso público para movilizar la economía popular. Así que en ningún sentido ni es dinero regalado, porque es dinero que se le devuelve a la gente de los propios impuestos que pagamos todos, y además no es dinero tirado a la basura, porque es dinero que se inyecta precisamente para reactivar la economía popular. Así de simple y sencillo. Y por otro lado, muy importante la recuperación de este recurso, que se volverá a destinar a el gasto del gobierno en programas públicos, en programas sociales, pero ahora sí con candados y con una estricta supervisión. El dinero para educación, pero con candados en cuanto a la manera de utilizarlo, el dinero en salud, el dinero en infraestructura, el dinero en el gasto corriente. Es decir, ese dinero se vuelve a utilizar para el presupuesto de todos, del presupuesto federal, pero evidentemente con la necesidad de dar cuentas en qué se está gastando ese recurso que es de todas y de todos los mexicanos. Y de ahí la relevancia, la importancia, y también el desgarradero de vestiduras, el desgarradero de medias
de propios y extraños de la clase política que estaban acostumbrados, lo mismo los gobernadores que estaban acostumbrados a hacer uso discrecional del presupuesto en salud y el presupuesto en general que se les mandaba de la federación. Hoy ya se les envió el recurso, sobre todo a esos gobernadores que andan de grillos en el norte del país, ya se les envió el recurso incluso al doble de lo que habían solicitado, por ejemplo en el caso del estado de Nuevo León, para atender el tema de la pandemia, pero el dinero no lo va a manejar el gobernador Jaime Rodríguez el Bronco, por dar un ejemplo, lo va a manejar la Secretaría de la Defensa Nacional y por eso, por supuesto que también están muy molestos, porque ellos quieren el dinero para empezar a repartir a sus amigotes las licitaciones gubernamentales, la compra de insumos, de medicamentos, y todo lo que implica la atención a una pandemia. Como no tienen la posibilidad de utilizar el recurso discrecionalmente, por eso están muy molestos y por eso es muy importante el tema de la desaparición de estos fideicomisos. No más falta de transparencia en el uso del recurso que es de todas y de todos los mexicanos. Pues bien, amigas y amigos, con esto estamos cerrando la transmisión del día de hoy. Por supuesto, vamos a el contenido acostumbrado, como siempre, que etiquetamos con el hashtag Agenda Me Canso Ganso, la agenda presidencial. El día 21 de abril en conferencia de prensa se dijo: regresar a las actividades depende de que sigamos cumpliendo las medidas. Esto también en presencia del secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán. Está estipulado que podría regresarse en algunos municipios el 17 de mayo y en los municipios o las regiones de mayor contagio el 1 de junio, siempre y cuando se cumplan estrictamente las medidas de sana distancia y por supuesto se logre el aplanamiento esperado o el control esperado de la curva de contagio. El 22 de abril salgamos solo cuando sea estrictamente necesario, cuidemos a los grupos en riesgo. Esto también en conferencia de prensa se dijo. El 23 de abril se señaló: vamos a demostrar que hay de otra forma de enfrentar la crisis, sin corrupción, con humanismo y sin endeudamiento, que es lo que claman estos delincuentes fiscales que ya dimos cuenta de su comportamiento, sin endeudamiento, con transparencia, con uso adecuado de los recursos. Y aquí vale la pena decir que hubo un pronunciamiento recientemente de la ONU y de la OMS en estas semanas, dando el espaldarazo y reconociendo las medidas económicas y sanitarias emprendidas por el gobierno mexicano frente a la pandemia. Una vez más, aunque retiemble en sus centros la oposición moralmente derrotada, el reconocimiento internacional mientras ustedes siguen dando de pataletas. El 24 de abril se dijo en conferencia de prensa: vamos a salir adelante, México es un país muy fuerte por su cultura, quédate en casa. El 24 de abril también se hizo una atenta invitación para estar informados sobre los créditos que se otorgarán para el bienestar de la población, mismos que ya empezaron, por cierto, a dispersarse. El 25 de abril mensaje a todos los mexicanos, en especial a las clases medias y empresarias y empresarios, para anunciar los apoyos del gobierno mexicano a este sector productivo del país. El 26 de abril, mensaje dominical también desde Palacio Nacional con las medidas económicas y sanitarias. Se ha dicho ya que a partir del 17 de mayo se espera la reactivación de las actividades económicas y esto también ya de cara a el inicio del Tratado de Libre Comercio en América del Norte. El 27 de abril se dijo en conferencia de prensa: estamos luchando para que se eviten muertes, por eso el recordatorio permanente, quédate en casa. El 27 de abril también se llevó a cabo la reunión para seguir domando la epidemia. Hay camas, equipos y trabajadores de la salud comprometidos, pero lo mejor ha sido el comportamiento de la gente. El pueblo de México se cuida, se autolimita y se gobierna a sí mismo. Es ejemplar. Democracia sí, autoritarismo no. Y el día de hoy, también en conferencia de prensa, se reiteró el llamado a las y los mexicanos a no relajar la disciplina y por el bien de todos, hashtag quédate en casa. Así que, pues con esto estamos cerrando, amigas y amigos, la transmisión del día de hoy. Ya lo saben, si les toca
analizar, platicar, debatir. Es bueno el debate en los distintos espacios públicos en los que incidimos. Recordarles que aquellos que dicen que la culpa de todo lo que está pasando es del actual gobierno, recordarles que estamos viviendo una crisis económica global y que esa crisis económica global es el claro síntoma, la clara señal de que el modelo político económico neoliberal ha fracasado. Recordarles que que se hacen llamar empresarios, en realidad traficantes de influencias, no son los que mueven la economía de este país. Por el contrario, son los que no pagan impuestos y además explotan a la clase trabajadora, que somos los que sí movemos la economía del país. Recordarles también que se está acabando la opacidad en el uso de los recursos públicos y por eso algunas están muy molestos y otros desinformados y desinformadas repiten lo que ven en la televisión. Y finalmente recordar que es importante quedarnos en casa para lograr todos juntos aplanar la curva de contagio. Vamos a mandar los saludos a quienes nos hicieron, como siempre, el favor de su compañía. Y es Osorio, dice: el dinero para el pueblo y no para llenar sus bolsillos. Es correcto. Patricia Sainz: esta estrategia de recuperar bienes incautados es una forma de hacer justicia al pueblo de México. Alma Rosa Gómez: saludos. Patricia Sainz: saludos. Itzel CG, Yat Santos, Yes Osorio, Narubi Palavios, Pati Flaquita, Andrea Salco, Monse Díaz, Patricia Sainz, Neg López, Mayra Enríquez, Jimena González, Cecilia Caballero, Vianey Vázquez, Rulo Cerati, Itzel Santos, Yasmín Igurashi, Yasmín Flores, Ángeles Dávalos, Esme Bellatrix. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. Mi nombre es Manuel López Sainz. Esto fue Ciberterritorio Informativo en su edición número 81. Hoy, 28 de abril del 2020, son las 11:04 de la noche. Y bueno, les invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube, Manuel López Sainz, Ciberterritorio Informativo. Denle me gusta a los videos, compartan para que poco a poco lleguemos a más y más personas. También les recordamos que este espacio es un ejercicio que busca promover una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, en este caso contenido de carácter informativo puesto a tu disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis, formar su propia opinión sobre los temas más relevantes de la realidad nacional. Les damos las gracias, les pedimos que nos acompañen el próximo lunes en Ciberterritorio Socioemocional con Ángeles Dávalos a las 9 de la noche y nosotros nos volvemos a ver el martes a las 10 de la noche. Muchas gracias, que descansen y hasta la próxima.